Hermanos, buenas tardes. ¿Cómo, cómo están? Espero que hayan tenido una semana llena de bendiciones del Señor. El tiempo se pasa muy rápido y gracias a Dios ya estamos aquí nuevamente preparándonos para estudiar una carta más. En esta ocasión nos toca estudiar la carta a Tiatira y vamos a descubrir muchas cosas que el Señor nos quiere enseñar en esta carta que les escribió a estos hermanos. En la, en la carta a la iglesia de Tiatira, la ciudad de Tiatira fue, fue, eh, obtuvo este nombre cuando Seleuco Nicanor, un general de Alejandro el Grande, la colonizó y le dio este nombre. Cuando recordamos todo lo que Alejandro el Grande hizo, la grande expansión de su conquista, de su imperio, sabemos que él murió a una edad muy joven, murió a los 33 años y los generales, los que realizaron con él esta conquista, fueron quienes se quedaron con su imperio, porque él no tenía un heredero. Entonces Seleuco Nicator fue el general que se quedó en esta área y después entre ellos tuvieron ciertas luchas de poder, ciertos conflictos de poder que sus territorios se expandían o se reducían, pero en el tiempo en el que él estuvo ahí fue cuando a esta ciudad le dio el nombre de Tiatira. Tiatira siempre fue una ciudad que tenía muchas conquistas militares y tenía en su interior de la ciudad una guarnición militar. Lo que es esto es como lo conocemos hoy, como sería como un fuerte, una base militar. Y esto le daba a la ciudad pues un toque distinto, porque la vida militar es muy diferente y en cierta forma influenciaba a la ciudad. Recuerdo cuando estaba en el colegio en San Luis Potosí, el colegio estaba en las afueras de la ciudad y cerca de ahí estaba una base militar donde los soldados continuamente practicaban y algunas veces nos tocaba escuchar cuando disparaban los cañones y se veía en las montañas donde impactaban y escuchábamos los disparos de cuando estaban practicando y todo. Algunas veces nos tocaba la suerte de verlos marchar, a veces salían de la base a marchar en la ciudad, o cuando le tocaba el servicio militar a alguno de los jóvenes, tenían que ir ahí. Entonces, siempre tiene una base militar, siempre le da cierta influencia a una, a una ciudad. Y en este caso, Tiatira tenía eso. Ellos era una ciudad común y corriente, pero tenían esa influencia de los militares ahí que estaban siempre ahí para protegerla. En una, en una de sus etapas en las que se desarrolla esta ciudad, su comercio florece bastante y como estaba ubicada entre Sardis y Pérgamo, eso le daba muchos negocios. Y en esta ciudad se desarrolló algo muy particular que es como lo que hoy conocemos como los sindicatos o como aquí en inglés las uniones. En esta ciudad había sindicatos de panaderos, de herreros, de tejedores de lino, de alfareros y de teñidores. Ahorita, conforme avance la clase, vamos a recordar a una mujer que era teñidora, que tuvo mucha influencia en la iglesia de Tiatira. Y lo que, lo que esto conllevaba también era que para los hermanos de esta iglesia resultaba siempre un reto
mantenerse al margen de la idolatría, porque en estos sindicatos, en sus celebraciones que tenían, sus festines que tenían, normalmente ofrecían sacrificios a sus ídolos o a sus dioses. No era su aspecto religioso de esta ciudad no era tan fuerte, pero sí tenían Apolos, era uno de los dioses que adoraban, y, y ellos tenían, es muy arraigado en sus festines, en sus celebraciones, hacer este tipo de ofrendas o de sacrificar animales para estos dioses y después participar de comidas o festines. Y pues si eras un panadero, si eras un herrero que había encontrado el camino del Señor y estaba en la iglesia, pero como miembro de ese sindicato tenías que también participar de esas reuniones, se hacía un poco difícil para ellos que el Señor les pide en su nueva vida que se mantengan alejados de todos esos ritos de idolatría, pero a la vez es tu forma de sustento, es tu trabajo y siempre estaban ellos en ese conflicto de que su trabajo, su forma de ganarse la vida, los, les exigía esa presencia, esa participación en esos festines, pero a la vez su vida espiritual les pedía que se mantuvieran al margen. Entonces, esto les creaba cierto conflicto en su vida espiritual con el Señor. Y en este caso, en esta carta a Tiatira, hay una mujer que toma mucha importancia. En esta carta vamos a hablar de dos mujeres, de Lidia, una de ellas Lidia, que era la vendedora de púrpura de la que se habla en Hechos 16:14. Ella vivía en esta ciudad, ella es quien probablemente con la dirección de Pablo fue quien empezó esta iglesia ahí en esta ciudad de Tiatira. No tenemos el dato exacto así de como, como una acta de quien que nos diga quiénes fueron los que la fundaron, pero se cree que por los viajes misioneros del apóstol Pablo y por las enseñanzas que él compartía con los pueblos que se acercaban a donde él estaba, se cree que es muy probable que Lidia haya sido quien haya tomado una parte muy fuerte en la fundación de esta iglesia. Y esto nos ayuda a pensar, hermanos, lo que, lo que significa el ministerio de las mujeres, lo fuerte que puede llegar a ser el ministerio de una mujer en la iglesia, la influencia que puede tener. Y la otra mujer de la que les iba a mencionar ahorita es una mujer a la que se le llama Jezabel. Tenemos una mujer que es la que empieza la iglesia y la ayuda a crecer. Y tenemos una mujer que se convierte, pero que acarrea consigo doctrinas que no son las del Señor. Y esta mujer contribuye a que la salud de la iglesia se comprometa y es en cierta forma una, una fuerza destructora que está dañando a la iglesia. Vamos a entrar a lo que es la carta de Tiatira. Y vamos a ver en este primer versículo 18 que la introducción que hace el Señor dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En esta carta, cuando se presenta el Señor como Hijo de Dios, lo hace porque Él conoce que esta iglesia tiene esta influencia militar, como era una ciudad que había sufrido muchas reconquistas militares y por tener este fuerte militar ahí,
Por eso el Señor se presenta como con sus credenciales militares. En primer lugar, Él es como el hijo de Dios, el hijo de un rey, que por derecho de sangre es comandante de los ejércitos. Y esto me recuerda cuando el Señor, la noche que fue arrestado, que uno de sus discípulos sacó una espada y quiso defender al Señor, hiriendo a un siervo de los hombres que se acercaron a arrestarle. El Señor le reprendió y le dijo que guardara la espada, que guardara esa espada porque los que vivían por la espada iban a morir también por la espada. Y, y le dice el Señor, le dice, ¿acaso no crees que pueda yo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles para que me protejan? Y, y eso me hizo pensar cómo el Señor, como comandante supremo de las huestes celestiales, pedir 12 legiones o más es mucho poder militar. Las legiones romanas se contaban por 6,000 soldados de infantería, o sea, los que van al frente de la batalla, de la línea de batalla, y, y 300 de a caballo, 300 monturas. Y cuando el Señor le dice a Pedro que él puede pedir 12 legiones o más, eran 75,600 ángeles los que podían llegar a la voz de una orden del Señor a defenderlo, a protegerlo. 75,600 ángeles podían presentarse. Y sabemos que las legiones romanas fueron un ejército muy fuerte, de que uno de los más disciplinados y los más fuertes que la tierra a través de su historia ha visto. Y se dice que un soldado podía combatir con 7 otros soldados y, y salir avante, poder vencerlos. Para eso los entrenaban, para eso los capacitaban. Ya en lucha de cuerpo a cuerpo ellos podían enfrentarse así. Claro, ese era el ideal, a veces las cosas no salían como se pensaban, pero esa era la capacitación que les daban. Un ángel del Señor también tiene mucha capacidad militar, mucha fuerza. En, en el libro de Isaías, y el mismo relato se encuentra en el segundo libro de Reyes, 19:35 e Isaías 37:36, se menciona que un, solda, un ángel del Señor fue el que combatió a un ejército completo. Voy a darle lectura a este versículo de Segundo de Reyes. Dice, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. El, el ángel del Señor, probablemente alguien me va a decir, pero ese es el ángel de Jehová, es diferente de uno de los ángeles comunes del Señor. Pero el poder espiritual que el Señor tiene, que los ángeles tienen, excede completamente a nuestro poder como humanos. Este ángel del Señor dice que fueron 185,000 los soldados que en una noche él mató. Entonces, cuando el Señor se presenta con ellos como el capitán de estas huestes celestiales, es, es para que ellos entiendan que él es el Señor, el Rey, el Hijo de Dios, y que tiene a su orden, a su disposición, todo este poder militar, este poder celestial. Y esto lo hace presentándose como por su derecho de sangre, que es hijo del rey, es hijo de Dios, y
y por sí mismo, porque Él tiene sus méritos que ha logrado, que son que Él ha vencido el pecado, que Él ha vencido al diablo o a Satanás y que Él ha vencido a la muerte. Esto nos lo dice en la carta de Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El haber triunfado en la cruz, el Señor se coronó rey, se coronó señor de todo, lo que hay abajo de la tierra, que hay en la tierra y lo que hay en el cielo. Entonces de esta forma Él se presenta ante ellos como un hijo de rey, como un hijo de un rey que tiene a su disposición todo este poderío militar. Cuando dice que Él tiene los ojos como llama de fuego, lo habíamos visto ya en unas cartas anteriores, es que sus ojos pueden penetrar cualquier cosa, pueden examinarlo todo, pueden ponerlo todo a prueba y con eso nos damos cuenta que nada escapa la visión del Señor, nada escapa de su atención. Él se da cuenta de todo. Y cuando nos dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido, lo hace en referencia a que Él va a ejecutar el juicio de Dios y, este juicio lo hace como en una figura de un lagar, donde los enemigos van a ser aplastados, van a ser triturados como una uva en un lagar, que van a ser pisados y van a ser completamente aplastados. Y la fuerza que indica cuando dice que son de bronce bruñidos, es porque en ese tiempo el bronce era uno de los metales que se conocían más fuertes y, no importaba ahora qué tipo de enemigos va a tener, porque la fuerza que tiene es mucha, es muy fuerte y nada va a permanecer delante de él. Vamos a seguir avanzando. Vamos ahora en el versículo 19. Dice, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cuando el Señor, ya hemos estudiado mucho lo que dice que Él conoce sus obras y su amor, donde hemos visto en las cartas anteriores de que el Señor está siempre pendiente de cómo está transcurriendo nuestra vida mientras estamos en su iglesia, mientras estamos en su camino, y Él conoce las subidas y bajadas que nos da el estar aquí en este mundo, y dice que Él conoce el amor que le tenemos, si es mucho, si es poco, la fe que tenemos, si es mucha, si es poca, el servicio y la paciencia que podemos mostrar ante las adversidades de esta vida. Y dice, y en esta carta en particular dice, conozco que tus obras tus obras postreras son más que las primeras. Lo que esto significa es que en esta iglesia había habido un crecimiento, había habido un desarrollo espiritual, habían crecido los hermanos y ahora si habían empezado con 10 hermanos, ahora eran tal vez 30, 40. Si habían empezado a atender a huérfanos o a viudas y eran 3 o 4, ahora son 15 o 20. Y dice el Señor que Él estaba viendo todo esto, que sus obras eran muchas más ahora de las que habían sido en un principio. Y eso solamente denota que la iglesia había estado creciendo, había estado expandiéndose. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El
En la introducción a la carta mencioné a esta mujer Jezabel. Esta mujer Jezabel es muy probable que no sea su nombre de la persona que estaba en la iglesia en este momento, sino que el Señor lo está haciendo referencia a una mujer que había sido parte de la historia del pueblo hebreo. Esta mujer, Jezabel, era una princesa sidonia, era una princesa del pueblo de los fenicios, y ella se casó con un rey de Israel que se llamaba el rey Acab. Toda su historia está en el primer libro de Reyes, del capítulo 16 en adelante. Voy a mencionar solamente algunos datos de esta mujer para entender el por qué el Señor se refiere en esta figura de esta mujer a la persona que está en la carta de Tiatira. La mujer Jezabel, que se casó con el rey Acab, como lo dije, era esta princesa de Sidón, que ella en su nación, en su país, adoraba a Baal y a Acera. Y al casarse con el rey Acab y llegar a vivir en Jerusalén, en Israel, como era la esposa del rey, se, se llegó a tener mucha influencia, y, y le pidió al rey Acab que le pusiera templos para sus dioses, a lo que el rey Acab accedió. Se dice que era una princesa muy, muy hermosa, pero que también tenía un carácter muy enérgico, muy impositivo. Y tal vez para no verla de malas, el rey Acab accedía a todas sus peticiones, y una de estas era que quería tener templos para poder adorar a sus dioses, y llegó a ser tanta su influencia que llegó a pedir que se persiguiera a los sacerdotes del Señor, a los sacerdotes de Jehová, y matarlos, darles muerte. Fue una persecución que, como lo vemos en estos días de la carta del Imperio Romano a los cristianos, fue en aquel tiempo de la princesa, de la reina de Israel hacia el propio pueblo de Israel. El, el, el profeta Elías la desafía porque él era un profeta que permanecía fiel al Señor, y reta a los 450 sacerdotes de Baal a que le pidan a su Dios que le conteste incinerando el sacrificio que le ofrecen. Y sin duda ya están familiarizados con este relato también. Y por esta razón, cuando los sacerdotes no tienen éxito en recibir una respuesta de su Dios, el profeta Elías los mata a esos sacerdotes de Baal. Y para vengarse de esto, la reina Jezabel le manda un recado a Elías, y le dice que así como él le hizo a esos profetas, a esos sacerdotes de Baal, así ella le va a hacer a él, y lo empieza a perseguir. Otra de las cosas que hizo fue que despojó de una viña a un ciudadano de Israel que se llamaba Nabot, y al despojarlo y matarlo, le regaló esa viña al rey Acab. Después, en el desarrollo del reinado de Acab, cuando él muere, queda la reina, y el nuevo rey, que es el rey Jehú, le da muerte. Dice que cuando llegó al palacio, se asomó por la ventana a esta reina, y después de ella se asomaron los eunucos que la cuidaban, y el ahora nuevo rey Jehú les pidió a esos eunucos que la aventaran de la ventana hacia abajo. El relato dice que cuando cayó se fracturó tanto que salpicó de sangre la pared, y al ver que estaba ahí caída la reina, el rey Jehú le pasó encima con su carro y sus caballos,
y la pisotearon asegurándose de que estuviera muerta. Posteriormente entró a comer el rey y después de haber comido y bebido, dijo, vamos a enterrar a esta reina porque después de todo era hija de un rey. Y cuando salieron para querer darle sepultura, solamente se encontraron las palmas de las manos, los pies y su calavera, su cabeza, pero ya, ya comida por los perros. Y fue una muerte muy trágica, pero una muerte que ya había sido anunciada por el profeta Elías, de que le había dicho que así, por como había hecho tanto mal en desviar el corazón del pueblo hebreo de Dios a la idolatría, que iba a quedar esparcida como estiércol por la tierra. Y así fue como se le cumplió. Este es el antecedente de esta mujer Jezabel y es lo que ahorita el Señor quiere que nosotros entendamos, que esta persona a la que le da este nombre de Jezabel, que se dice profetiza, es en una conclusión personal, pienso que ella había sido una sacerdotisa de, de estos dioses que se adoraban en esta ciudad, que escuchó el Evangelio y que llegó a la iglesia del Señor, que se convirtió, pero como lo mencionamos en la carta anterior, que su corazón no estaba del todo entregada al Señor, no estaba del todo convencida y, y quería añadir a la adoración del Señor las cosas que ella hacía en su otra religión. Entonces esto es lo que el Señor le recrimina, que ella esté imponiendo esas cosas ahora en la iglesia del Señor y que esté convenciendo a más hermanos, que esté seduciendo a más hermanos a que participen de ese tipo de culto. Ha de haber pensado, aquí está bien, estamos desarrollando esto, estamos creyendo esto, pero pues acá no la pasábamos bien también, acá no la pasábamos mejor. Podemos incorporar eso a esto y van a ver que la vamos a pasar bien. Entonces, esto es lo que estaba causando ese enojo en el Señor, de que esta mujer que tuviera este tipo de influencia estuviera seduciendo a los creyentes de esta iglesia a cometer ese tipo de abominaciones, de comer lo sacrificado a los ídolos y de participar en lo que se le conocía como prostitución ritual, que era prácticamente tener relaciones sexuales en honor a sus deidades, en honor a sus dioses. Y este tipo de adoración es lo que el Señor le dice, que está seduciendo a mis siervos a fornicar. Entonces esto es un ejemplo, un caso que podemos ver, hermanos, que al momento de que nosotros entregamos nuestra vida, que llegamos a entender que el bautismo significa una muerte a nuestra vida pasada y una resurrección a una vida nueva con Cristo, eso es lo que debe de ser, una muerte a la vida pasada y dar por muerto todo lo que hicimos anteriormente y empezar una vida nueva con el Señor. En el versículo 21 ya dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando el Señor nos ve dentro de su iglesia y ve los errores que cometemos, el Señor en su paciencia siempre espera que nosotros le confesemos nuestros errores, nuestras culpas, y Él nos perdona. Pero es necesario que le pidamos perdón,
porque un pecado que no confesemos está ahí todavía, es como un saldo negativo que tenemos ahí todavía, que tarde o temprano se va a mostrar. Y por eso el Señor quiere que al entender que hemos cometido algún error, que lo confesemos y que podamos así recibir el perdón de nuestro Señor. Continuamos con el versículo 22. Dice: aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. En este versículo vemos que el castigo que el Señor está advirtiendo ahorita que va a caer sobre ellos está condicionado a su arrepentimiento. Es haber fornicado, es haber comido cosas sacrificadas a los ídolos y cuanta más cosa haya sucedido. Son ofensas, pecados muy graves, muy serios, pero el Señor en su paciencia y en su amor dice: yo los voy a perdonar, pero tienen que arrepentirse. En el libro de Isaías menciona que aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Entonces no importa el tamaño o la magnitud del pecado que hayamos cometido, del error que hayamos cometido. Si confesamos ese pecado, el Señor es justo para perdonarnos y poder ayudarnos a superar todo esto. La otra parte de la iglesia que no estaba involucrada en todo este tipo de adoraciones, a ellos el Señor se refiere en este versículo, dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor lo que les dice, lo que han estado haciendo hasta ahorita, de mantenerse al margen de todo eso, está bien, sigan adelante, pero manténganse firmes. Y de esta forma el Señor lo que quiere es que ellos no pierdan tampoco esa corona que Él tiene para ellos. Y se están portando bien, están creciendo, se están desarrollando, sigan así, permanezcan así hasta que yo venga. Pero les reafirma en el versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Cuando el Señor se refiere a que aquellos hermanos que han mantenido lo que el Señor nos da hasta que Él venga, que nos dará autoridad sobre las naciones, se refiere a que así como el Señor que ha puesto su reino en esta tierra y el Señor reina, nosotros reinamos, estamos reinando junto con Él. Al ser parte de su iglesia, al ser parte de su cuerpo, nosotros estamos reinando con Él. Una de las cosas que a mí me admiran, me sorprenden más, es el carácter que el Señor Jesús mostró ante la prueba más grande que fue el juicio antes de su sacrificio. Cuando lo azotaron, cuando lo abofetearon, cuando le pusieron esa corona de espinas, su carácter permaneció inmutable. Él sabía lo que era su meta, su objetivo, que era morir en esa cruz para poder salvarnos. Y esa autoridad que él tiene de la santidad y de ese carácter moral tan fuerte que él tiene, no hay ningún reino que tenga fuerza contra eso. No hay ninguna ley que tenga fuerza contra eso.
Y esa es a la autoridad que Él se refiere, que Él las gobierna, esas naciones, ahora con su poder, con su Espíritu Santo. Y, y es un reino fuerte, es un reino duro, un reino inmovible. Por eso dice como vara de hierro, como un cetro de hierro que está ahí fuerte para sostener el reino. La autoridad que le da esa moral tan alta y esa santidad que el Señor tiene, ningún reino que hay aquí en la tierra puede combatirlo, porque los poderes de los reinos terrenales se basan en riquezas, se basan en influencias políticas, se basan en poderíos militares y nada de eso tiene nada que ver con el reino del Señor, que es un reino espiritual, que es un reino que llega a la parte de nuestro espíritu, de nuestro ser, que ninguna otra cosa de este mundo puede llegar. Y de esta forma es como nosotros compartimos esa autoridad con el Señor, el que nuestro testimonio sea un testimonio bueno delante de los hermanos y delante del pueblo en donde vivimos, es una autoridad que, que, que da respeto y es algo que el Señor dice están compartiendo conmigo, están reinando conmigo. Y dice, y las regirá con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la recibo de mi Padre y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta estrella de las mañanas es el Señor, es el lucero de la mañana, la estrella de la mañana que es la parte que nos da el Señor, de que somos parte de Él, es Él mismo. Y, y en lo que podemos ver, hermanos, es que en esta carta, la salud espiritual de nuestros hermanos estaba comprometida, estaba en riesgo por, por tolerar, por permitir la influencia del mundo en la iglesia. Y esto es algo de lo que el Señor nos advierte, que, que nosotros como su iglesia de hoy en día, que no permitamos que las cosas del mundo sutilmente se metan a la iglesia, se metan entre la mente de los hermanos y que lleguen a tener influencia, una influencia negativa en el desarrollo espiritual de, de cada uno de los hermanos. Lo podemos ver como un todo de la iglesia, pero también podemos ver de una manera individual de cada uno, de que nosotros no permitamos que las cosas del mundo nos influencien de forma tal de que afecten nuestro crecimiento espiritual. Hay unas citas que me gustaría que tomen nota y que las puedan leer ya en su tiempo devocional con el Señor, repasando lo de esta carta, que las puedan leer y puedan aplicarlas a lo que dice el Señor en esta carta, que no nos dejemos influenciar del mundo, que, que permanezcamos limpios, que permanezcamos puros como una iglesia para el Señor. La primera es Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, Primera de Corintios 6, del 9 al 11, Primera de Pedro 4, del 1 al 11 y Apocalipsis 21, del 7 al 8. Estas citas, hermanos, me gustaría que las puedan leer, que las puedan, en su tiempo devocional que tienen con el Señor, que puedan estudiarlas a la luz de esta epístola y que puedan entender de una forma más clara cuál es el mensaje que el Señor nos quiere dar ahora a través de esta carta a la iglesia que somos nosotros hoy en día, que podamos entender que no, que debemos de permanecer nosotros
limpios para el Señor. Esto es, hermanos, lo que había preparado para compartir con ustedes. Espero que pueda ayudarles, espero que pueda ser de bendición para ustedes y en breve nos vemos en la próxima carta. Que Dios les bendiga, hermanos.